Bueno, estoy contento porque voy a abordar el segundo tema de la serie El Jesús que no puedes ignorar. Como hemos dicho, si necesitas vida eterna, si necesitas esperanza, si necesitas un propósito, no puedes perder de vista a Jesús. Además, que nadie lo puede ignorar a Jesús. En esta vida o en la otra vida, en la eternidad, toda rodilla se doblará, dice su palabra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así es que definitivamente, ya sea en esta vida o en la otra, no puedes ignorar a Jesús. Y estoy contento porque damos continuidad a lo que fue el tema de la semana pasada, el cual yo titulé la identidad o la presentación del Hijo de Dios, cómo el apóstol San Juan nos presentaba a Jesús. Bueno, hoy vamos a continuar. Y como les dije también, no pienso llevar una serie versículo por versículo, porque eso tomaría alrededor de un par de años para terminar la carta del libro de San Juan. Pero sí, rescataremos lo más esencial de cada capítulo. Y antes de continuar, quisiera recordarles que en febrero 7, 8 y 9 es una especie de campaña que vamos a hacer donde vamos a enfatizar la importancia de las relaciones. Aquí ya se anunció, se lo vuelvo a repetir y eventualmente vamos a hacer algunos flyers y vamos a salir a repartir flyers porque la comunidad necesita saber de lo que está pasando en Ríos. Así es que nada más para que se vaya preparando, el evangelista Sergio Vaquero es un hombre que Dios usa, yo lo he conocido por más de 12 años ya y Dios lo usa de una manera muy especial. Así es que mantenga la expectativa y vaya pensando a quién va a invitar el día viernes que se celebra la amistad, o vamos a celebrar nosotros la amistad. Piense en algunos amigos que usted puede convocar para ese día. Y lo mismo el sábado acerca del matrimonio, vamos a estar abordando temas del matrimonio, y el domingo acerca de la familia, para que vaya pensando en alguna familia, en algunos matrimonios que necesitan también escuchar de Cristo. Así es que yo quiero saber con cuántos cuenta el Señor para regar la voz. ¿Algunos? Gloria sea al Señor. Se lo voy a preguntar otra vez, quizás algunos no me entendieron bien. ¿Con cuántos cuenta Dios para regar la voz acerca de este evento? Gloria sea al Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo, que Él es el que produce el querer como el hacer, dice su palabra. Bueno, el tema de hoy, incansablemente el cuerpo de bomberos del área de California, de otros estados y también de algunos países y colaboradores han tratado de contener este fuego amenazante, feroz, que de verdad amenaza con consumir la ciudad de Los Ángeles, California. Muchas personas han pedido oración, el internet, el Facebook está lleno de posts clamando a Dios por Los Ángeles, California. Por cielo, mar y tierra, las personas han tratado de apagar las llamas que ya han dejado un retrato, como muchos dicen, apocalíptico, de un radio de más de 150,000 kilómetros cuadrados y que hasta ayer en la noche cobraba las vidas de 16 personas y nos deja millones de pérdidas materiales. Aún las mansiones de muchos famosos que costaban millones de dólares han sido reducidas a ceniza, y eso nada más es un presagio de lo que será el fin del mundo. Que no importa quién sea usted, si es una estrella de Hollywood o si es un campesino, si su casa es de 10 cuartos, de 20 cuartos, tiene piscina, o si simplemente es un pequeño apartamento donde usted vive, todo será consumido por las llamas. Y claro, estamos orando a Dios para que no hayan más pérdidas humanas sobre todo. Me ponía a pensar que mientras aquellas personas se están quemando por estas llamas, nosotros estábamos congelando con la nevada que nos cayó. Si Dios moviera toda esta nieve para el área de Los Ángeles, el problema se acabaría. Yo miraba los pequeños helicópteros que parecían una pequeña ave volando sobre este devastador y feroz incendio. Y parecía que nunca se las iban a acabar. En realidad está difícil de controlarlo. Y me ponía a pensar cómo Dios podría, con el poder de su palabra, apagar completamente ese fuego. Pero evidentemente no lo ha hecho el Señor. Algo estará hablando Dios a nuestras vidas, a la humanidad. Ciertamente Dios no lo ha hecho, pero sí Dios hizo algo mucho más grande.
Hermanos, hay un incendio en el corazón, en el alma del hombre, que está llevando a millones de personas y que amenazaba a la humanidad entera con reducirla, por decirlo así, a cenizas en las llamas de un fuego que ni con todos los cuerpos de bomberos del mundo podrían apagar. Y son las llamas del infierno, que dice la Biblia que nunca se apaga el fuego. Y lo describe como el lago de fuego y azufre. Ahí las almas estarán siendo atormentadas por los siglos de los siglos de los siglos. Y nadie puede contener esa llama. Ningún ser humano podría tampoco escapar de estas llamas por su propia cuenta. Pero Dios quizás no envió esta nevada a los ángeles que amenaza una ciudad entera. Pero sí ha mandado a alguien para de alguna manera rescatar y no permitir que el mundo entero fuese consumido por las llamas. Y a quien envió Dios no fue a nadie más que a su propio Hijo Jesucristo. Por eso yo he titulado este sermón como lo describe Juan el Bautista, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestro contexto, lo que estamos hablando de las llamas, podríamos decir: he aquí la persona que puede apagar completamente las llamas para que nuestras almas no perezcan por la eternidad. Ciertamente el ser humano está más interesado en apagar el fuego que nos consume, que consume nuestras vidas y nuestros bienes materiales. Está más interesado en eso que en apagar o escapar del fuego eterno que consumirá nuestras almas por los siglos de los siglos. Así es que abra conmigo su Biblia ahí en San Juan 1, 29 al 34. Vaya conmigo, por favor, y lea. San Juan 1, 29 al 34. Cuando lo tenga, por favor, si se pone sobre sus pies, mientras preparamos el corazón también para escuchar su palabra, ahí en San Juan 1, 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor por su palabra, la cual dice así en el versículo 29 de San Juan capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Glorioso Dios y Padre que estás en los cielos y en este lugar, tu palabra dice que el universo no puede contener tu presencia. Permítenos, oh Dios, que en tu misericordia podamos contemplar al Cordero de Dios que ha sido inmolado por nuestros pecados. Que nuestras almas queden completamente satisfechas al reconocer la grandeza de tu amor y el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo para el bien de nuestras almas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos responder con fe al mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18 fue lo que estudiamos el domingo pasado y hablábamos acerca de la presentación que el apóstol Juan hace acerca de Jesús. Muy diferente a las introducciones que tiene Mateo, Marco y Lucas. Lo presentaba como básicamente como el Dios eterno haciéndose hombre para mostrar la gloria de Dios y revelar al Padre.
Luego, en los versículos del 19 al 28, encontramos el episodio en donde algunos sacerdotes y levitas vinieron enviados como una comisión desde Jerusalén para averiguar y indagar acerca de este otro sujeto del cual hablaremos hoy, de alguna manera, acerca de Juan el Bautista. Querían saber quién era Juan el Bautista y por qué hacía lo que hacía. Juan le dijo específicamente: yo no soy ni el Cristo, yo no soy tampoco el Elías, ni el profeta que ustedes esperaban, porque estaban esperando 3 personas básicamente en Israel. Esperaban al profeta, algunos sugieren que podría ser el profeta Jeremías, esperaban al profeta Elías, pero también esperaban al Cristo. Por eso usted nota en esos versículos desde el 19 al 28 básicamente esa conversación que sostiene Juan el Bautista con esta comisión que venía de allá de Jerusalén, de la capital. Pero Juan le dijo: yo solamente soy una voz, yo ni siquiera, no necesito títulos, no necesito renombre, solamente soy una voz que clama en el desierto, enderezada el camino del Señor. Él hablaba de que después de él vendría alguien que era más poderoso, más grande que él, que era primero que él. Hablaba de la eternidad y se refería a Jesús. Y el contexto de este versículo 29, donde voy a centrar mi atención, porque como se han dicho, todas las estrellas son gloriosas, pero cada una tiene una gloria más grande que otra quizá. Y eso es lo que es este versículo 29. Y por eso voy a centrar mi atención ahí. Porque es la declaración de Juan el Bautista, quien era el precursor, el que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Ya ejercía gran influencia en Israel. Si había un hombre, un evangelista de aquel tiempo, que no era ni sacerdote, no era necesariamente, aunque descendía de los sacerdotes, pero no ejercía como su sacerdocio o su ministerio en el templo. No era de los fariseos, no era de los escribas, era un hombre que había surgido después de tantos años que Israel no miraba a un profeta. Apareció este hombre. Llamó la atención, atrajo la atención hasta de los grandes líderes religiosos en cuanto a lo que él predicaba y lo que él hacía, porque estaba preparando el camino para el Señor. Ejercía, por lo tanto, una gran influencia y un gran impacto, de tal manera que aún fariseos venían y se bautizaban, así fuese por conveniencia. Entonces entendamos quién es este hombre para que le demos el valor de su testimonio que nos quiere dar en esta hora. Nos va a presentar a Jesús no necesariamente con el título del Salvador, Rey de Reyes o el Hijo de Dios, aunque sí lo hace al final. Quiero centrarme en la declaración que hace al principio del pasaje que hemos leído, el versículo 29. Este Juan el Bautista, algo más que hay que añadir, es que aunque era primo lejano de Jesús, no le había reconocido como el Mesías todavía. Por eso usted lee en el versículo donde hemos leído ahorita, acompaña el versículo 31, dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Es decir, no le reconocía como el Mesías, como el Salvador del mundo, aún. Versículo 33 lo repite, la misma idea. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, pues sobre quien veas el Espíritu Santo descender y permanecer, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenía un entendimiento claro acerca de su primo lejano, según la carne, acerca de Jesús. De tal manera que no hay intereses personales que podrían tener Juan el Bautista para promover a un pariente, según la carne. No le conocía, él declara, sino que había sido confirmado básicamente por Dios. Pero ahora llegamos al versículo, entendamos ahora, en este contexto es que habla el versículo 29 y la declaración trascendental, poderosa, que nos deja el versículo 29, que es digno de meditar en esta hora. Dice el versículo 29, una vez más lo leeremos, que al día siguiente, después de esta conversación que tuvo Juan el Bautista con los fariseos, con los sacerdotes, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que quiero hacer notar es el Cordero provisto por Dios. No es cualquier cordero, ni siquiera es un animal como tal, sino es una persona, un cordero. En el principio de este evangelio, Juan identifica a Jesús, el apóstol Juan. Hago la diferencia entre el apóstol Juan y Juan el Bautista, porque son dos personas diferentes.
Al principio de este evangelio, Juan lo identifica como el Verbo eterno, el Dios encarnado, la vida y la luz. Pero Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios, algo muy diferente. Incluso lo identifica no necesariamente como un ser humano, sino lo está relacionando con un animal, que es un cordero. Ahorita vamos a explicar un poquito esto. Cuán grande es esta diferencia. Luego en el versículo 34, el mismo Juan el Bautista lo identifica como el Hijo de Dios. Más abajo sería identificado como Rabí o maestro. Natanael lo identificaría como el Mesías. Luego como el Rey de Israel en el versículo 49 de este capítulo 1. Y finalmente en el versículo 51 Jesús mismo se identifica como el Hijo del Hombre. Pero centremos nuestra atención en esta identidad que recibe y esta declaración de Juan el Bautista. Cordero. Los corderos estaban asociados en la mente de un judío con los sacrificios. Un cordero es una cría joven de una oveja. Tenía que ser no más de 1 año para considerarse cordero. Eso es un cordero. Y por ahí creo que tenía una imagen al principio. La primera vez que hace mención la Biblia de cordero lo hace en Génesis. Lo hace en Génesis capítulo 22, literalmente versículo 7. Es la primera vez que encontramos la palabra cordero. Y es ese momento en el que Isaac va subiendo al monte Moriah con Abraham, donde Abraham va a ¿qué? No solamente a ofrecer un sacrificio, va a adorar a Dios. ¿Y cómo lo haría? Sacrificando a su hijo. Pongan atención a eso. Iba a sacrificar a su hijo. La primera ocasión cuando aparece la palabra cordero en Génesis 22:7, viene de la boca del hijo de Abraham, del hijo amado de Abraham. Cuando van subiendo al monte Moriah, hace una reflexión aquel jovencito y dice: tenemos leña y tenemos fuego, papá, vamos a adorar a Dios, pero yo no veo ningún cordero. ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? No sabía Isaac, ¿verdad, hermanos? Que el cordero era él, que él iba a hacer el sacrificio, el hijo amado de Abraham. Todo apunta a Cristo, a Jesús. Me encanta la Biblia porque no es un libro de mitos y leyendas, es algo como un rompecabezas que nadie pudiera armar de esa manera. Alrededor de 40 personas escribiendo en diferentes ciudades, de diferentes oficios, y cómo la Biblia puede armarse de una manera lógica. El cordero, la primera vez que se pronuncia esta palabra cordero, viene del hijo de Abraham, que de alguna manera sería una figura también de Jesús. Los sacerdotes acostumbraban a sacrificar 2 corderos cada día. 2 corderos cada día, en la mañana y ya llegando la noche. Dice la Escritura en Éxodo 29, 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Ese era el ritual. Imagínense yo cada día tener que sacrificar una oveja, un cordero aquí en la iglesia, en la mañana y otro en la tarde. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Estaban relacionados entonces con la palabra cordero. Nosotros no estamos tan relacionados, pero Israel sí. Fue la sangre de un cordero también la que salvó a las familias de Israel cuando pasó el ángel de la muerte. ¿Se recuerdan? La última plaga que Dios trajo sobre los egipcios fue precisamente arrebatar la vida de todo primogénito. ¿Y qué le dijo Dios a Israel? Maten un cordero. Y luego tomen la sangre de este cordero y úntenla en los postes, en los dinteles de la casa. Entonces el ángel pasará. Ojo, que no por ser israelita se iban a escapar del ángel de la muerte. Porque si un israelita no seguía el procedimiento, el ángel entraría ahí y también mataría al primogénito. No es por descendencia biológica, étnica, que serían salvos los israelitas, lo que está diciendo Dios. Tenían que tomar el cordero, sacrificarlo y luego tomar de su sangre y untarla en los dinteles de la casa, en los postes de la puerta. Dice las Escrituras que pasará el ángel destructor y mirará ¿qué? La sangre. Y pasará, Passover,
Eso es la Pascua, pasar por alto, por encima. No entrará el ángel de la muerte. Wow, me sorprende Dios cómo hace las cosas. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, dice Dios, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra en Egipto. Es Cristo descrito como un cordero en Isaías 53:7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pero ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hablan de Jesús de esta manera. Lo hace Juan. Pero más allá de que podemos relacionar a Jesús con el cordero, reconozcamos que es el cordero provisto por Dios, dado por Dios. Solamente 2 veces en la Biblia Dios ha provisto para un sacrificio. Y una fue con Isaac, precisamente. Cuando Abraham iba a matar a su hijo, cuando lo iba a sacrificar para Jehová, porque Jehová se lo había pedido, estaba en el altar ya hecho, un jovencito de unos 15, 16 años, ¿qué será? Y su papá, arriba de 100 años, como este joven se dejó amarrar por su padre. Imagínense qué clase de obediencia. Hay jóvenes acá, 15, 16 años, le quieren pegar a sus padres. Isaac, 15, 16 años, obedeció en todo a su papá. Acuéstate ahí, hijo, porque ¿cómo va a aguantar un señor de 100 más, arriba de 100 años? A un jovencito de 16. Se acomodó y esperó que su papá sacara el cuchillo. Y Abraham, dice las escrituras, que básicamente ya lo había entregado a Dios, pero creía que Dios era poderoso para resucitárselo. Toda su esperanza, toda su descendencia, según la carne, estaba en ese sacrificio, porque ya era de edad. Y entonces cuando toma el cuchillo y va a sacrificar a su hijo, aparece Dios. No toques al muchacho, le dice. ¿Pero qué apareció después? Un cordero enredado por ahí, en un matorral. Ese es el otro cordero que Dios proveyó, en sustitución de Isaac. Yo no sé si usted entiende lo que está diciendo la Biblia acá. Amén, hermano. La maravilla del evangelio es como una perla que brilla entre tantos mensajes que se predican. Ahora vemos al Cordero de Dios. Aquel fue provisto también por Dios. Y de ahí donde surge la palabra Jehová Jireh. Jehová proveerá. ¿Y para qué usamos esa palabra nosotros? Y a veces cuando hay una necesidad, Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero no se está refiriendo a que nos va a proveer un carro, un trabajo, una casa, salud. Que ciertamente todas estas cosas son buenas y Dios las provee también. Pero en el contexto, Dios proveerá o Dios se proveerá. Cuando Isaac le pregunta a su padre, ¿y el cordero dónde está? Dios se proveerá de un cordero. Dios se proveyó también de un cordero. Este es el cordero que anunciaba, el cordero que estaba enredado en el matorral allá, en sustitución de Isaac, para que Abraham no sacrificara a su hijo. Este es el cordero a quien señalaba. Es glorioso. Dios ha provisto para el hombre, porque el hombre no puede proveer para sí mismo. Ese es el problema, hermano. Dios proveyó un cordero porque no había nada que el hombre pudiese hacer para satisfacer las demandas de la justicia divina. No había sacrificio, no habían buenas obras, no tenemos buenas obras. Aunque pasásemos toda la vida tratando de hacer buenas obras, que deberíamos de hacerlo, nunca podremos pagar el precio, la deuda que tenemos delante de Dios. Por eso es que Dios se provee a sí mismo del único cordero, del único sacrificio que podría satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Es Dios proveyendo también las ropas justas para cubrir nuestra vergüenza, porque dice la Biblia que en Isaías 64:6 que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios, no tienen valor salvífico delante de Dios. Es Dios proveyendo las ropas entonces de justicia para cubrir nuestra vergüenza, igual que en el Edén. En Génesis 3:21 dice las escrituras, y el Señor Dios hizo ¿qué?
vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Porque Adán y Eva, ¿qué? Lejos de venir delante de Dios, lo que hicieron fue esconderse y después hacerse delantales, tratar de cubrir su propia vergüenza, que eso simboliza algo. El ser humano trata de cubrir su propia vergüenza del pecado con sus buenas obras y trata de justificarla. Yo no soy como el otro, no soy como aquel, pero yo hago cosas buenas. Pero la vergüenza es tan grande que solamente Cristo la puede cubrir, dice la Escritura, con su manto de justicia. Esa es la justicia que Dios demanda. Y es la única que puede satisfacer a Dios. No hay buenas obras, no hay obras que puedan garantizarme la salvación. El Señor Dios vistió a Adán y Eva porque ellos no podían vestirse por sí mismos. Dios nos viste a nosotros y Dios ha provisto para nosotros porque nosotros no podemos ofrecer algo que pueda complacer en su plenitud las demandas de Dios. Y esto humilla al hombre pero exalta la gracia de Dios, porque eso es el evangelio al final. Es Dios salvando al hombre. Este es el Cordero de Dios. Entonces es un Cordero claramente entendido por los judíos que se refería a un sacrificio. Pero no es cualquier cordero, es el cordero provisto por Dios, por no decir que es el Dios mismo en forma de hombre, sustituyendo al hombre. Pero algo que nos debe de quedar claro es que Dios provee para nosotros, porque nosotros no podemos proveer para nosotros mismos. Por eso Dios ha provisto. Qué gran noticia. Cuando tú no tienes cómo pagar una deuda, no tienes los recursos suficientes para pagar la hipoteca de tu casa, te van a quitar tu casa. No tienes para pagar el bill del agua, de la luz, o de una cirugía tan importante que necesitas hacerte. Como en nuestros países, si no pagas, te mueres. Hace poquito escuchaba el caso de uno de mis primos. Tiene que ir por delante el dinero y si no, ahí te mueres en las puertas del hospital o de la clínica. Y qué triste es no tenerlo. Pero aquí viene un Dios que ha provisto para nuestra sanidad y para nuestra salvación. ¿Alguien me está escuchando? Denle fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Este sacrificio, este cordero que Dios ha provisto, que es Dios hecho hombre, como lo dice el versículo 14, donde hemos meditado el domingo pasado, y aquel verbo se hizo carne, Juan el Bautista ahora lo identifica como el cordero. Y este es el único sacrificio eficaz, capaz de quitar, de remover la culpa, el pecado, la condenación, el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Dice la Escritura ahí mismo en San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, Dios proveyendo, que quita, esa es la eficacia, que quita el pecado. La eficacia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quitar, remover, levantar, llevar lejos, es la misma palabra. Es la misma palabra que aparece en San Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo removerá, no será parte de. Es lo que está diciendo. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, hermanos, sabemos eso, que los israelitas continuamente ofrecían sacrificios a Dios. Y de alguna manera, dicen algunos que apaciguaba o retenía que la ira de Dios no cayera sobre su pueblo. Pero no quitaban sus pecados, no dejaban sus almas limpias, sin pecado, solamente retenían la ira de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento. Hebreos 10:4, por ejemplo, dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. No tienen la capacidad, la gracia redentora, de tal manera que pueda remover de nuestra vida los pecados que hemos cometido. Nos preocupamos por quitar las manchas de nuestra camisa. Algunos se preocupan por traer un mejor carro, las arrugas de su cara. Traen la piel estirada algunos porque no quieren ver, no quieren mostrar que están envejeciendo. Nos preocupamos tanto por eso, pagamos o pagan las personas miles de dólares
¿cuánto más deberíamos estar interesados en que sean removidas de nuestra vida nuestra culpa, el pecado que hemos cometido contra Dios? Isaías lo dice así a viva voz: por más que te laves con lejía y uses todo el jabón que quieras, ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Yo, el Señor, lo afirmo. Isaías 2:22. Es decir, el pueblo de Israel, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es: por mucho que ellos se esfuercen en sus capacidades humanas por remover sus pecados, dice, delante de mí sigue presente tu pecado. Porque el único que puede remover o limpiar tu alma es Dios mismo, simplemente. Las consecuencias terrenales del pecado nos oprimen, la culpa, la opresión, la vergüenza. De eso Jesús nos vino a liberar, vino a quitar de nosotros. Las consecuencias eternas también, una eternidad, la culpa eterna. Dice las Escrituras precisamente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero Cristo viene y remueve el pecado para que nosotros tengamos acceso a la gloria de Dios. Quita el pecado. Recuerda esto: nadie puede quitar tus pecados además de Cristo. Tus buenas obras no funcionan para eso, pueden funcionar para otras cosas. Ser un buen hijo, ser un buen padre, venir a la iglesia, servir en la iglesia, todas esas cosas son positivas, necesitamos hacerlas. Dios quiere que las hagamos y Dios demanda que las hagamos, pero de ninguna manera pueden remover, pueden quitar nuestros pecados. Y ahí me recuerda la historia de este libro que escribió R.C. Sproul, El príncipe de la ropa sucia. ¿Usted lo ha leído? Cuando cae en el charco un sacerdote y anda buscando la manera y trata de lavarlo, limpiarlo, pero las manchas no le salen. No le salen las manchas, simplemente. Y va a un lugar y con los más expertos y nadie puede quitarle las manchas a su vestimenta. Hasta que aparece el príncipe, el hijo del rey. Y entonces lo que hace el hijo del rey es simplemente quitarle la ropa sucia y ponerle las ropas del príncipe. Y de esa manera puede entrar a la presencia del rey. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios nos está diciendo es que simplemente Dios es el único que puede darnos acceso a la presencia de Dios y presentarnos sin culpa, habiendo lavado nuestros pecados. Cuán bienaventurado es el hombre en quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado. ¿Tú crees que eres bienaventurado llegar al 2025? Claro que sí. ¿Somos dichosos de tener una buena educación? Claro que sí. ¿Somos dichosos de estar en Estados Unidos? Claro que sí. ¿Somos dichosos de tener buenos padres? Claro que sí. Gloria sea al Señor. ¿Somos dichosos de ver a nuestra descendencia, a nuestros hijos, nietos, bisnietos? Gloria a Dios por eso. Pero dice el salmista: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, no culpa de pecado. Es decir, lo declara justo e inocente. Y ese es el tema de Romanos: cómo somos justificados delante del Señor, siendo que en nuestra naturaleza somos injustos. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús es eficaz porque no solamente contiene por un tiempo la ira venidera sobre el mundo, que es mucho más aterradora que el fuego que consume o que está consumiendo gran parte de California, en Los Ángeles, California. Nuestras obras podrían ser como un pequeño helicóptero tratando de apagar esas llamas. Esas son nuestras obras. Solamente Cristo puede limpiarnos completamente nuestras almas, presentarnos delante de Dios como personas justas y entonces entrar a la presencia y a la gloria del Señor. ¿No le llama a eso usted bienaventuranza, hermanos? Eso es ser bienaventurado. Quizás tú no eres inculpado de tus pecados por otras personas. Quizás eres inocente delante de las demás personas. Delante de la ley no hay nada que te pueda reclamar la ley de pronto. Ni en tus impuestos, ni en tu moral, ni en tu comportamiento, ni en tu vida en general. Quizás nadie te va a culpar aquí en la iglesia, nadie te va a culpar en la sociedad, ni tus amigos. Pero ¿será que delante de Dios
¿eres hallado inocente o culpable? Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. El alcance de este sacrificio del Cordero de Dios. Dice la palabra del Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? De los israelitas, de los hijos de Abraham según la carne, de los hijos de Isaac, la descendencia de Abraham. Claro que no. Esta es una palabra de esperanza para nosotros, hermanos, porque eso es el Evangelio según San Juan. Es una esperanza para el mundo entero, no solamente para los israelitas. Dice la Escritura: Él tiene la capacidad, su sacrificio es eficaz, el sacrificio de este Cordero es eficaz y es el único eficaz para remover de nosotros el pecado, no solamente nuestro, sino de todo el mundo, de todas las personas que ponen su fe, su confianza en Cristo y se arrepienten genuinamente de sus pecados. Él tiene la capacidad de perdonar a un narcotraficante, a un ladrón. Igual la misma gracia necesita para ser perdonado a aquella persona que ha crecido en una iglesia y ha escuchado el nombre de Cristo y de pronto no se ha involucrado en ningún problema muy escandaloso en la sociedad. Es la misma sangre que necesita ser aplicada en nuestras vidas. Pero ciertamente el sacrificio de Cristo va más allá del pueblo de Israel, va más allá del tiempo en Israel. Los sacrificios que ofrecían los israelitas podría retener la ira de Dios por algún tiempo. Tenían que estar ofreciendo el sacrificio una y otra vez precisamente. Pero Cristo, dice la Escritura, que ofreció una vez y para siempre. Se ofreció a sí mismo para el perdón de los pecados de todos aquellos que creemos en Él. Por todo el mundo somos selectivos nosotros en algunas cosas. Por ejemplo, llega Navidad y nosotros pensamos en a quiénes podemos darle regalos, ¿sí o no? A los más cercanos, a los que más amamos. A ellos le damos regalo, con quienes más nos relacionamos de pronto. Usted quisiera regalarle a todo el mundo. Quizás alguno que otro quiere regalar a todo el mundo, pero ¿tenemos la capacidad para hacerlo? No la tenemos. Si aún así, que nuestra lista queremos hacerla cada vez más corta, aún así quedamos endeudados, imagínense usted si nos pusiéramos a proveer para todo el mundo, no para todo Oklahoma. Usted, si se da cuenta, sí dimensiona la grandeza del sacrificio de Jesús, porque no es el sacrificio de un humano nada más, es el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso el sacrificio de un hombre podría justificar a otro hombre quizá, porque es lo que vale la vida de un hombre por otro hombre, pero no así a la humanidad entera. Jesús murió por todo el mundo sin distinción de razas, por todo el mundo sin distinción de condición moral o espiritual. Jesús murió por todo el mundo sin distinción de los tiempos en los que estas personas pudiesen vivir. Por todo el mundo sin distinción si eran ricos o pobres, esclavos o libres, blancos o negros, académicos u obreros. Jesús dio su vida por todos, por todo tipo de personas. Y toda aquella persona que pone su fe en Jesús, en realidad encuentra la salvación y el perdón de sus pecados de una manera gratuita por la obra de Jesús. Y este será el testimonio también del mundo, de los redimidos, de todo el mundo. Dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, está hablando del Cordero de Dios, el contexto del Cordero de Dios. Si usted lee el versículo 6, también habla del Cordero de Dios. Tú fuiste inmolado y por tu sangre, con tu sangre, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí vamos a estar nosotros entonando ese cántico. ¿Cuántos quieren estar ahí, hermanos? ¿Estaremos todos ahí un día? Porque esa es la visión de Juan, precisamente, que escribe también Apocalipsis. Dice que cantaban un nuevo cántico, que exaltaba ¿qué? Los logros nuestros, nuestra mejor vida aquí y ahora. Dice: tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
Si hay algo de lo que yo quiero estar seguro es que yo voy a estar ahí. Si hay un anhelo de mi corazón es que no solamente esté yo, sino que esté mi hijo Josiah, Osana, mi esposa. Yo sé que el centro de atención va a ser Cristo y es lo único que vas a necesitar. Pero mi deseo aquí en la tierra es que ellos puedan estar allí conmigo. ¿No lo desea usted, hermano? ¿Cómo está nuestra vida? Denle un aplauso a Cristo, claro que sí. Él es el único que lo puede lograr. Yo no lo puedo lograr. Usted no puede lograr que sus hijos en realidad se encuentren en esta multitud cantando al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. El único que lo puede lograr es el mismo Cordero de Dios. Cuando su sangre es derramada en nuestras almas. No por tener una religión. Hay muchas personas que se han bautizado, pero que no necesariamente van a estar en este grupo de personas cantando al Cordero de Dios. ¿Me sigue, hermano? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. ¿Y Jesús qué les va a decir? No os conozco. I don't know who you are, man. No sé quién tú eres. Sí, o sea, Dios sabe quién cada ser humano, pero nunca tuvo esa comunión. Nunca el Cordero de Dios, la sangre del Cordero de Dios, de Jesús, fue aplicada a la vida de estas personas. Aunque podían estar en la iglesia y levantar sus manos en la iglesia, y dice, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Ahí van a aparecer esos shows que hacen muchos pastores vendiendo milagros y soplando para que la gente se caiga. Ahí van a aparecer muchos de ellos, si no se arrepienten a tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido darle el reconocimiento, la gloria y la honra al único que la merece, que es el Cordero de Dios, como cantaban estas personas. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú y nadie más fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a todo un pueblo, de todo linaje, tribu, lengua y nación. Usted y yo estaremos ahí. Si el día de hoy nosotros recibimos la gracia del perdón de nuestros pecados, que por gracia se lo da, se nos concede, aunque no fue gratis. Hay alguien que pagó el precio más alto. La sangre del Hijo de Dios, dice, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, su sacrificio. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? ¿Qué sacrificio yo puedo hacer para Dios que Dios no merezca? Solo un Salvador como Cristo puede salvar a un pecador como yo. Solo un Salvador como Cristo puede salvar a un pecador como tú. No importa si eres tan bueno, necesita la sangre de Cristo. No importa dónde has andado, lo que has hecho, si has matado, si has hecho muchos crímenes en esta vida, la sangre del Hijo de Dios es suficiente y tiene el poder para limpiarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Que si confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ciertamente Él nos salvará. Él descendió del cielo para sufrir la muerte, de manera que usted pueda subir al cielo para gozar la vida eterna en Jesús. ¿Qué sacrificio debemos hacer para Dios? En primer lugar, hermano, si usted ya es creyente, si usted realmente dice, yo ya creí en Cristo, le entregué mi vida a Jesús, la pregunta es, tiene que haber frutos. ¿Cómo se ven esos frutos de que la sangre del Hijo de Dios está en ti? Y dice la Biblia en Romanos 12:1 que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Ya no hay sacrificio que nosotros vayamos a hacer, un cordero, ya no. Pero Dios quiere que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, separado del pecado, agradable a Dios. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Esta es mi vida y tengo que vivirla como un sacrificio, como una ofrenda constante, muriendo. El sacrificio da muerte a mi voluntad, a mis deseos para vivir para Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios está esperando que su pueblo haga. Que nosotros respondamos a esta declaración de San Juan de esa manera: Señor,
Si tú eres el Cordero de Dios, si eres el único que puede perdonar mis pecados, yo quiero que ahora, en este momento, me arrepiento de mis pecados y quiero vivir para ti. Si ya has aceptado a Jesús en su corazón, quiero entonces ser un sacrificio vivo, santo, agradable para ti, Señor. Mi vida, mis sueños, mi tiempo, no voy a decir que son míos más, porque son para ti, Señor. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta hora. Quienes han estado cuestionando a Dios porque no les ha provisto salud, sus sueños o bienes materiales, pero olvidan lo que Él sí ya ha provisto, la sangre de su propio Hijo. ¿Seguirá usted tratando, hermano, de remover sus pecados con sus obras, o permitirá que Dios las remueva con las obras de Jesús, con su vida y con su muerte? Hoy es un buen día para que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús. Jesús es el que puede hacer la diferencia en tu vida, aquí y en la eternidad. Es el Cordero que Dios proveyó. Su sangre es la única que te puede perdonar los pecados, puede quitar los pecados, puede quitarte la culpa. Y es una sangre, un sacrificio disponible para todos nosotros. Así es que, ¿por qué no vamos a Dios y les rendimos a aquellos que ya hemos entregado nuestra vida a Jesús? Sepamos apreciar y valorar y servirle con amor. Y si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Jesús, que aún no se ha arrepentido genuinamente de sus pecados y ha hecho a un lado su vida para vivirla para Dios, porque es la única manera de recibir a Jesús, es cuando tú le entregas realmente tu vida a Jesús. No nada más hacer una oración, sino entregar tu voluntad. Tus decisiones no serán las mismas. Ya tu tiempo lo invertirás también para el Señor. Entonces podríamos ver el fruto de una persona que ha recibido el regalo de la salvación. Así que, ¿por qué no vamos a Dios ahí donde está? En oración, y le decimos de esta manera: Señor Jesús, vengo delante de ti en esta hora, declarando lo que dijo Juan el Bautista. Tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el que quita mi pecado. Tú eres el que puedes quitar el pecado de mis hijos, la culpa de mis hijos. Tú eres el que puedes remover o quitar el dominio del pecado en mi vida, las cadenas que se hacen cada vez más fuertes y no sé cómo ser libre de esta ansiedad, de la depresión, falta de identidad. Ayúdame a encontrar en Jesús mi identidad, que su sangre, que su sacrificio sea el don más preciado para mi vida. Ahí donde está, hermano, solamente agradézcale usted a Jesús con sus palabras, porque estaríamos completamente perdidos, sin esperanza y sin Dios en este mundo, si Dios no se ha provisto para sí mismo un sacrificio a través del cual usted y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Si usted se ha extraviado, o si tiene una vida cristiana estancada, desanimado, sin compromisos con iglesia, con Cristo, hoy es un buen día para que usted empiece a dar frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere salvarlo y Dios quiere usarlo. Y el Cordero de Dios merece nuestra vida, nuestro tiempo y cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer en este mundo. Pero no se quede como está. Contempla al Cordero de Dios como lo contempló Juan en Apocalipsis. El Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A Él debemos honor, servicio, gratitud eterna por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y miré y ve aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero
como inmolado. En la eternidad veremos al Cordero inmolado. Y dirás, no merezco estar aquí. Cuando lleguemos al cielo, nadie podrá decir cuando vea a Cristo que merece estar en el cielo. Pero empecemos a reconocer lo que Él ha hecho aquí en esta vida y sirvámosle con amor y con dedicación. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Toma nuestra vida y haz tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.